Para el programa de Contaduría en la Universidad Militar es un honor tener los estudiantes aquí de varias universidades como la Central, el Externado, en esta cátedra itinerante sobre ética profesional. Es una cátedra que se ha venido trabajando desde hace ya como 4 años para dar feliz término hace 8 días y hoy y otras 4 o 5 clases en las diferentes universidades con el ánimo de que haya movilidad estudiantil. Entonces, bienvenidos a esta cátedra. Es para nosotros un honor. Siéntanse en su casa, las demás universidades y por ende los nuestros. Les presento esta noche, les va a hablar y les va a dar bienvenida también el doctor Fernando Rodríguez, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y quien va a dirigir la cátedra itinerante hoy es el doctor Cerveleón Mina Balanta, docente de tiempo completo de la universidad. Bienvenidos, doctor. Buenas noches para todos ustedes. Reciban un atento saludo de bienvenida en nombre de las directivas de la Universidad Militar Nueva Granada, el rector, vicerrectores, quienes habla, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de esta universidad, Fernando Arturo Rodríguez Martínez. Les expresamos nuestro más caluroso y afectuoso saludo de bienvenida a esta casa de estudios y esperamos que se sientan en sus universidades. Bienvenidos a los profesores y estudiantes de las universidades Externado de Colombia, Universidad Central y a los anfitriones de la Universidad Militar Nueva Granada. Entendemos, pues obviamente que de pronto el tráfico, el momento de acceso, pues nos ha retrasado la llegada de estudiantes y profesores, pero aquí estamos acostumbrados, como ustedes se dieron cuenta, a empezar a la hora que se ha definido, 6:30. Bueno, esta cátedra itinerante de ética profesional que ha nacido en la red de revisoría fiscal cuenta hoy con el doctor Cerveleón Mina Balanta, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas del programa de Contaduría Pública. Y obviamente el tema es el problema ético, un problema que para nosotros los contadores públicos no es extraño, pero no debe ser extraño para ningún profesional, como tampoco debe ser extraño para ningún ser humano. La ética, indudablemente, no es otra cosa que el comportamiento que se realiza o se hace de acuerdo con la suma de valores, pero que de alguna forma ese comportamiento que obedece a la suma de los valores pues debe guardar relación con una forma como se deben ejercer una serie de actividades, en este caso las actividades de los contadores públicos. Como contadores públicos no podríamos alejarnos en ningún momento de un comportamiento ético desde el punto de vista del ser humano, desde el punto de vista del ser persona, pero tampoco podemos entonces presuponer que podríamos hacerlo válidamente desde cualquier profesión. Indudablemente, desde que se empieza la formación del contador público se le empieza a hablar de su comportamiento ético, se le empieza a hablar de su responsabilidad como resultado de su actuación relacionada con un comportamiento ético, como el alejarse de esa suma, en el ejercicio de su profesión, el alejarse de esa suma de valores puede llevar a problemas de tipo social como resultado de lo que pueda ocurrir en una sociedad
dependiendo o independiente, mejor, del estadio en el cual se encuentra el profesional ejerciendo su profesión, jefe de contabilidad, director de costos, revisor fiscal, dependiendo de si lo que está haciendo es dar una opinión al público, si con su opinión está induciendo a las personas a que hagan o dejen de hacer, a que tomen o dejen de tomar decisiones. Ese indudablemente es un problema de comportamiento que, además de ser problema ético, está relacionado también con un problema de tipo penal. Y no por la sanción de tipo penal es que se le debe dar una mayor importancia al problema ético, ¿no? El problema ético tiene que estar relacionado con la capacidad que tiene la persona para actuar dentro de un conglomerado, para que su actuación lo lleve a un resultado que esté observando las normas de lo que se debía haber hecho en cada una de las actuaciones. Desprovisto indudablemente del problema penal, que aun cuando uno está hablando de un problema ético, dice, no, es que el problema penal es secundario. No, resulta que ese es el primario. No actúe éticamente como contador público y verá que puede verse inmerso en problemas de tipo penal. Pero aquí lo que queremos hacer o significar es que cuando se haga algo en contra de las disposiciones legales, de las actuaciones normales, de todo lo que tiene que ver con los valores, nos duele que ese sentimiento de dolor personal sea el que no nos permita actuar. Y que ese sentimiento de dolor personal no nos deje caer en manos de terceros que intenten manipular nuestros propios valores éticos. Y ese caer en manos de terceros que intenten manipular nuestros propios valores éticos guardan relación con el hecho de quién quiere utilizar los servicios del contador público y qué clase de contador público es el que está buscando. Dicho de otra forma, si el que está buscando los servicios de un profesional de la contabilidad pública está buscando un revisor fiscal, ¿por qué está buscando un revisor fiscal que apenas es recién egresado como contador público? Por costo. Pero si a sabiendas de que está recién egresado tiene la claridad de que está apenas en condiciones de empezar a ejercer, ¿cuál será la razón? ¿Hacia dónde se quiere llevar entonces la actuación del profesional? Eso y muchos otros aspectos que indudablemente irá a tocar el doctor Cervello forman parte del concepto de la ética. Yo siempre he sostenido, y así se lo he expresado, no solo lo he expresado en esta universidad, sino en otros espacios en donde he tenido oportunidad de dirigirme a los estudiantes desde el mismo ASFACOP, tuve el orgullo de ser presidente por varios años, en otras facultades en donde tuve la oportunidad de ser decano. Siempre he sostenido que no hay una ética para contadores públicos, que no hay una ética para abogados, no hay ética para ingenieros, ¿no? Es una ética para absolutamente todos. Es una ética que nos habla del comportamiento sobre lo que debemos hacer para una sociedad en la que estamos inmersos absolutamente todos. Es una ética que nos habla del ejemplo que tenemos que darle, olvidémonos de los demás, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a los miembros de nuestro núcleo familiar. Es a esa ética a la que siempre me refiero, porque esa ética es la que nos dice qué está bien y qué está mal para cualquier profesión.
Bueno, sean bienvenidos. Ustedes no vinieron a escucharme a mí, apenas yo venía a hacer un breve abrebocas, a dejar ver de pronto en unas muy cortas ideas una forma de ver la situación del problema ético. El doctor Sergio León Mina muy seguramente va a tocar estos y muchos otros aspectos. Bienvenidos, siéntanse en casa. Esperamos volverlos a tener muy pronto por acá y que sea de utilidad para todos la charla de esta noche. Muchas gracias. De nuevo, bienvenidos a esta casa de estudios y espero que el tiempo que vamos a compartir sea útil para todos. Antes de empezar, me gustaría que utilizáramos 2 minutos en presentarnos, mirar quiénes vienen de otras universidades y presentarnos. No importa que nos tengamos que levantar del puesto, saludémonos, por favor. Los que estamos en este espacio somos estudiantes o contadores públicos. Y los contadores públicos estamos acostumbrados a no expresar lo que queremos expresar. Este espacio es para que expresemos las cosas. Como lo dijo la directora del programa y el decano, esta es la cátedra itinerante que está manejando a nivel país, pero se está desarrollando en este momento a nivel Bogotá, los programas de contabilidad pública. Y esta cátedra se llama Juan José Amezquita Tapia. ¿Quién nos quiere recordar, según la explicación que nos dieron hace 8 días en el externado, quién es Juan José Amezquita Tapia? ¿Quién fue? Seguramente la persona que les dio la explicación estaría preocupada si estuviera en este momento acá. Bueno, pero eso no tiene mayor fondo. Como ya lo dijo el decano y está en la ayuda, mi nombre es Sergio León Mina Balanta y el propósito de compartir estas 2 horas es mirar qué está pasando con nuestra profesión. La agenda que vamos a desarrollar para el día de hoy es hablar de la definición y aplicación del concepto de interés público. Ese concepto de interés público que es tan importante para nosotros los contadores. ¿Y por qué digo tan importantes? Porque la característica fundamental del interés público es el actuar del profesional de la ciencia contable. Es el actuar del contador público. Por eso, en la sesión anterior sobre este mismo concepto, con el doctor Abuchar, tocaron los temas. ¿Ya se pueden, por favor? Si desean sentarse. Tocaron estos temas. Y estos temas, como lo público, lo social, el interés público, son temas fundamentales para la profesión. Antes de empezar a hablar sobre el interés público, y por favor, insisto que debemos intervenir todos, esta cátedra es para que intervengamos todos, para eso está el micrófono. Entonces vamos a hablar de qué entendemos por ética. Yo creo que lo fundamental es que nos cuestionemos qué entendemos por ética y que nos hagamos escuchar sobre eso, de qué entendemos por ética. ¿Quién nos quiere contar qué es la ética? ¿Quién entiende por ética? La ética se encarga precisamente de estudiar ese comportamiento humano basado en aquellos valores y aquellas morales que nosotros adquirimos. ¿Estamos de acuerdo? Claro que eso forma parte de la ética. El concepto de ética es un concepto que ha estado con la humanidad en todos los tiempos. Y si miramos a través de la historia, el ser humano ha utilizado la ética para ayudar en la construcción de sociedad. La ética es tal vez la segunda razón importante del actuar humano. Lo primero que el ser humano aprendió fue la guerra, y luego vino la ética para explicarle cómo ayudar a preservar la especie humana. Entonces, cuando hablamos de la ética, decimos que fundamentalmente
se entiende como un saber práctico, que ayude en la construcción de buenos hábitos. ¿Para qué? Para propender por un futuro mejor para el individuo, para la familia, para la sociedad. Pero lo importante de la ética no está en aprenderse unos conceptos. Lo importante de la ética está es en aplicarla, en hacerla práctica, en hacerla que forme parte de nosotros, en interiorizarla. Por eso la ética siempre requiere ser fortalecida todos los días y en todo momento. Si al salir de esta sala, cada uno de nosotros piensa cómo modificar su comportamiento en el entorno familiar, en el entorno de los amigos, en el trabajo, vale la pena hacer esta cátedra. La ética se dice que requiere ser fortalecida todos los días. ¿Cómo creen ustedes que fortalecemos la ética todos los días? ¿O cuándo se fortalece la ética? Insisto, eso es de participación. Esto no es para que me escuchen, que les cuente muchas cosas y ustedes toman apuntes. Es para que saquemos lo que tenemos. Yo pienso que nosotros fortalecemos la ética cuando nos autoevaluamos todos los días. Eso es una manera de fortalecer la ética. Miramos qué hicimos mal, qué hicimos bien, qué podemos mejorar. Bien, ¿quién más nos ayuda? Bueno, yo pienso que la ética, como dice mi compañera, es como nosotros día a día vemos cómo estamos actuando, pero además de eso, como una autoevaluación, pienso que es, digamos, se nos presenta X situación y nosotros internamente en nuestra conciencia tenemos que evaluar si eso es correcto o no. Entonces, en ese tipo de situaciones que se nos presentan todos los días en la universidad, en el trabajo, es donde creo que nosotros evaluamos día a día en todas las actividades si es algo bueno o si es incorrecto. La ética se fortalece todos los días en la actividad rutinaria, en la actividad profesional, en el desempeño que tenemos en nuestro entorno. Cuando antes de actuar pensamos el resultado de ese actuar. Cuando antes de desempeñarnos profesionalmente, entendemos que nuestra profesión reclama personas éticas. Por lo tanto, la ética se fortalece cuando logramos incorporarla de manera rutinaria, cuando todos la interiorizamos, cuando sentimos que forma parte de nosotros. Preguntémonos qué importancia tiene la ética para la contaduría pública. Yo pienso que la importancia que tiene la ética para la contaduría pública principalmente va hacia el papel del contador público en la sociedad. Nosotros, después de los notarios, somos los que damos fe pública. Es decir, que nosotros tenemos como el poder, por decirlo así, ante la sociedad, de decir si algo es cierto o si algo es verídico, de decir si una empresa está haciendo bien las cosas, si su actuar es correcto a nuestro parecer y según lo que nosotros analizamos. Entonces, si un contador público no tiene ética ante la sociedad, se pierde ese valor de fe pública. Perfecto. Y lo que dice nuestra estudiante es muy claro. Globalmente, dos profesiones están en condición de dar fe pública. Los abogados, cuando ejercen el cargo de notarios, y los contadores públicos desde el momento en que nos graduamos. Entonces miren la importancia que tiene la ética para nuestra profesión. Miren lo importante que es tener un buen desempeño ético. Por lo tanto, la importancia de la ética radica en que es un soporte vital
para el desarrollo de las personas, para el desempeño profesional, para el desempeño particular y para jalonar todas aquellas actividades que tienen que ver con nuestra profesión. Si nosotros actuamos éticamente, la profesión se ubica en el lugar que le corresponde. Por eso en esta charla tengo el interés que participemos. Cuando uno habla, exterioriza las cosas, y cuando las exterioriza, los otros lo escuchan. Cuando lo escuchan, otros se da cuenta qué tan cerca está de la manera de pensar, de la manera de entender algún tema. Y eso es lo que buscamos acá, que el contador empiece a entender que su responsabilidad ética está en todo momento, y no simplemente ese contador que está en la empresa, sentado en un rincón, esperando que le lleguen soportes para poder armar estados financieros, para que otros tomen decisiones. Esa no es la tarea del contador de hoy. El contador de hoy es aquel que interviene directamente en las decisiones de la empresa. Es aquel que con sus aportes logra el cambio, pero el cambio positivo. Es aquel que cuando le insinúan hacer cosas corruptas en la empresa, entiende que ese no es el camino para la profesión y sienta una postura clara de cuál debe ser el comportamiento del futuro profesional. Después de todo esto, preguntémonos, ¿y entonces qué es la ética? ¿Qué es eso de la ética? ¿Quién nos ayuda? Por favor, ¿qué entendemos por ética? ¿Qué es eso de la ética? Ya hemos dicho cómo la requiere la profesión, por qué es importante para la profesión. Ahora, ¿cómo la conceptuamos? ¿Cómo la definimos? Si no estoy en capacidad de definir un concepto, seguramente no lo voy a entender. Por eso les invito a que nos arriesguemos a decir qué es ética. Estamos en un escenario donde todos somos iguales y ninguno tiene la última palabra. Ninguno es dueño de la verdad absoluta. Por lo tanto, podemos decir lo que pensemos como estudiantes. Por favor, el micrófono. Según todo lo que se ha dicho, pues yo presumo que la ética entonces es el estudio del comportamiento del ser humano. Pues que para la profesión es, como dice mi compañera, es muy importante por aquello de la fe pública, pero pues en general pienso que es eso, el comportamiento de todos los seres humanos. Esto es ética. Sobre la ética se ha hecho mucho a través de los tiempos. Yo les quiero traer un concepto de ética que no es muy popular, no es muy conocido, no es muy usual, pero que tiene sentido, y quiero que lo miremos despacio para darnos cuenta si realmente aplica o no aplica. ¿Y ese concepto cuál es? La ética es un componente universal que invita a los seres humanos a actuar ligados a la coherencia, la equidad, la honestidad y la rectitud como ejes que jalonen y gobiernen la conducta en el interactuar de la cotidianidad, de todos los días, de ese día a día, con fundamento en un claro propósito de ayudar a preservar la especie humana dentro de una sana convivencia. Ese es un concepto que construyó parcialmente Selsan y que trata de recoger en sí qué es la ética. Y la ética invita a la coherencia, invita a la equidad, invita a la rectitud, invita a la honestidad. Eso hay que interiorizarlo y tenerlo con nosotros. ¿Para qué? Para aplicarlo en nuestro entorno. Esta noche al llegar a la casa
intentemos cambiar nuestro comportamiento. Intentemos comportarnos de manera diferente con esas personas que nos esperan en la casa. A ver qué pasa. Otro concepto de la ética que es más fácil de asimilar y que espero que lo conserven con ustedes a partir de hoy es ¿cuál? La ética es simplemente un camino inagotable de principios y valores que cuando se interiorizan y se aplican en la vida práctica nos conduce a la felicidad, que es lo que buscamos todos. Por lo tanto, hay que entender que la ética es una necesidad de la profesión. Y no estoy hablando de la ética profesional precisamente porque dentro de 8 días el tema que vamos a manejar puntualmente son los principios de ética profesional bajo IFAC o bajo IESPA, como queramos considerarlos. Estamos hablando de la ética general, de la ética como necesidad de la profesión del contador y que no solamente le aplica como profesional, le aplica en su vida práctica, en su día a día, en su familia. Y el cambio solamente lo logramos en la medida en que la interiorizamos y la practicamos. De lo contrario, difícilmente podremos aplicarla permanentemente en nuestra profesión y en nuestras vidas. Bueno, después de mirar esto de la ética, vamos a pasar a un tema que es el que nos convoca hoy, que es sencillamente definición y aplicaciones del concepto de interés público. Repito, la característica principal de la profesión del contador público a nivel global es servir al interés público. Esa es la gran importancia de esa expresión que aplicamos los contadores y que, aparte de pensar en el patrón, en quien nos contrata, en quien nos emplea o en quien nos dirige, hay que mirar el interés público. Por lo tanto, claro que hace 8 días con la doctora Buchar vieron muy a fondo ese concepto de interés público. Y yo creo que hay una forma de probar que algo se nos quedó de eso. El doctor Buchar está aquí sentado, entonces vamos a escuchar, él nos va a escuchar qué tanto se nos quedó de lo que nos explicó en la sesión anterior. Entonces vamos a mirar qué es eso de lo público. A ver, ¿quién nos ayuda a entender qué es lo público? No con las palabras del doctor Buchar, sino con las palabras que cada uno interiorizó. ¿Cómo entendió ese concepto? Bueno, mientras reflexionamos, miremos otro concepto de los que trataron hace 8 días. ¿Qué es el bien común? ¿Lo podemos mirar desde el contexto general o desde la particularidad de nuestra profesión? ¿Qué es el bien común? ¿Qué se entiende por función social? ¿Qué es la función social? Bueno, este sí lo tenemos claro todo, ¿cierto? Entonces veamos a ver qué es eso del interés público. Con sus propias palabras, ¿quién nos ayuda a entender qué es eso del interés público? Si es la esencia de la profesión, si es una característica fundamental, ¿qué es eso? Como se trata de definiciones y aplicaciones, yo les doy algunas definiciones y vamos a ver ustedes cómo nos ayudan a entender esa definición, cómo aplicarla en nuestra profesión. Según Molina, lo público son los asuntos y ambientes comunes compartidos que trascienden a los individuos y en los cuales estos participan en igualdad de condiciones.
¿Cómo aplicamos eso en nuestra profesión, ese concepto? ¿Cómo lo llevamos a nuestra profesión? ¿Cómo lo aterrizamos? O aquellos elementos que se pueden disfrutar para las diferentes personas. Entonces, si lo aplicamos, digamos, en el caso de la contaduría, se puede decir que todos los asuntos que un contador tiene, los va a tener otro contador. Y lo público se hace cuando, bueno, no sé, cuando se tienen que relacionar ciertos aspectos y buscar como una igualdad como dicen, en las condiciones de desarrollar alguna actividad. Muy bien, yo creo que todos utilizamos permanentemente los bienes públicos, ¿cierto? En términos muy sencillos, para que podamos aportar más, entendamos que lo público es aquello que es de todos y de ninguno en particular, porque su función especial es servir a la sociedad. Si tenemos eso claro, ¿quién nos da un ejemplo de lo público a nivel global, a nivel general? Los recursos naturales son de interés público. ¿Las carreteras de quién son? Son un bien público y son de interés público. Ahora, en lo intangible, las políticas públicas son un bien público y son de interés público. Una de las políticas públicas que más le interesa en este momento a todos los que estamos aquí en este escenario, ¿cuál sería? ¿Cuál? Las políticas educativas, que son de interés público. Por lo tanto, pasemos a mirar que según otros autores, Castel dice que lo público es el escenario donde se discuten y resguardan los intereses de la sociedad. ¿Consideran que eso nos ayuda a aproximarnos un poquito cómo aplicarlo en nuestra profesión? Es el escenario donde se discuten y se resguardan los intereses de la sociedad. Miremos si eso de lo público nos generó dudas. Yo creo que llegamos a mirar qué es eso del bien común, que está ligado con lo público. Miremos, según Argandoña, ¿qué nos dice sobre qué es el bien común? Nos dice que es la agrupación de condiciones sociales que hacen posible a los miembros de una comunidad la realización de sus fines. Eso es lo que nos acabó de decir nuestra colega que intervino. En otras palabras, pero es lo mismo. Entonces, aterricemos esto del bien común frente a la actividad que cumplimos los contadores. ¿Cómo aterrizamos esto a nuestra profesión? El contador debe actuar de tal manera que la equidad irradie a todos aquellos que utilizan sus servicios. El contador debe entender que su trabajo es de utilidad común, es de interés público, está al servicio de toda la comunidad. ¿Quién nos aporta algo más? Insisto, esta cátedra itinerante más que todo es buscar que el estudiante participe, que interactúe, que saque todo lo que tiene dentro para que
crezca con nuevas opciones. ¿El micrófono quién lo tiene? Bueno, pues según la pregunta que tú haces sobre cuál es el bien común, yo laboro en el sector público y pues ahí es muy casual encontrar contadores, trabajo en la Contraloría de Bogotá, entonces, ¿cuál es la relación del contador, digamos, lo que ellos ven, que ya son contadores de edad y que ellos ya tienen mucha experiencia? Ellos lo que hacen es velar por el buen control y la función fiscal de todos los bienes públicos, precisamente. Entonces, ese es como un buen ejemplo para ponerlo en situación de nuestra profesión. Entonces, por ejemplo, un contador no solamente tiene que velar por el bienestar, digamos, personal o lo que él crea que es conveniente, sino precisamente mirar que todo se esté realizando de la mejor manera y se esté ejecutando de la mejor manera. Y más si es en aquellos sectores en donde eso es fundamental. Entonces, para mí ese sería el bien común, no un espacio en donde solo nos beneficiemos 2, 3 personas, un grupo de X personas, sino donde se beneficien todos los participantes. Eso que estás diciendo es la realidad, y ese es el espacio del que estamos hablando. Desde la Contraloría, desde donde esté elaborando el contador público, su trabajo debe ser tan bien hecho que quienes sean sus usuarios se beneficien de él de una manera confiable, de una manera positiva. Cuando hablamos de agrupación de condiciones para unos miembros de la comunidad, claro, esa comunidad de que tú hablas, no todos los colombianos seguramente en todo momento vamos a usar los servicios que presta la entidad donde tú trabajas, pero hay una comunidad que está interesada en que todo lo que hace esa entidad funcione bien y que lo que el contador público hace en esa entidad como un agente de control realmente garantice que eso está ajustado a la realidad, que se acerca a la verdad, ¿sí? No estamos hablando de una comunidad en particular, las comunidades en general, ¿de acuerdo? Esto es lo que tenemos que hacer, todos aportamos y nos damos cuenta que muy cerca a nosotros están todas las exigencias de la ética, ahí están, y esa característica fundamental de la profesión, como es actuar en beneficio del interés público, todos la estamos teniendo al lado todos los días, está tan cerca que a veces no la vemos. Bueno, y si eso es el bien común, entonces, ¿qué es la función social? ¿Cuál es la función social que cumple el contador público? ¿O qué se entiende por función social? Bueno, yo pienso que cuando ya estamos hablando de contador público, cuando hablamos de público ya estamos hablando de social, porque de alguna manera todo lo que todas las personas necesitan interactuar con otras, entonces nadie puede interactuar solo, entonces desde el mismo hecho de ser humano todos somos sociales, para poder convivir, para todo tenemos que vivir en sociedad. ¿De acuerdo? El solo título de nuestra profesión o el cargo que ejercemos nos indica que estamos al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad, ¿cierto? Y si eso es así, entonces ¿el contador público en todo momento está cumpliendo funciones sociales o no? ¿Qué opinan? Miremos algunos conceptos que nos traen Quirós y Bustamante especialmente sobre lo que es la función social. Y lo que quiero con estos conceptos, que no son direccionados a nuestra profesión directamente, es que todos lo asimilemos
nos apropiemos de él y veremos qué tan cerca está de nuestro actuar como usuarios de la contabilidad. Entonces, para estos autores, la función social es el contexto donde cada individuo o entidad es una pieza que se engrana y se interrelaciona con las demás. Fundamentalmente, lo que acaba de decir nuestra estudiante, si con otras palabras es exactamente lo mismo. Entonces miren que no estamos lejos de ver la aplicabilidad de los conceptos. El contador público es una pieza fundamental que se interrelaciona con la sociedad para prestar un servicio. Para prestar un servicio que debe estar ligado a los fundamentos éticos. Aunque creo que todos los que estamos acá somos conscientes que a veces los errores que comete el contador frente a la ética es sencillamente porque no actúa o desconoce la norma. Porque cuando actuamos ceñidos a la norma, casi siempre nuestros resultados están cerca de la ética. Por lo tanto, a veces lo que falta es eso, que nos dediquemos un poquito como contadores públicos a conocer cuáles son nuestras responsabilidades, a mirar dónde están nuestras competencias, a mirar hasta dónde tenemos responsabilidades frente al interés público. Ahora sí, ¿quién nos ayuda a entender qué es el interés público? Otra vez insistimos en esto. Si tenemos claro qué es el interés público, seguramente que vamos a actuar en beneficio de ese interés público. Esto lo analizamos hace 8 días con el doctor Abuchay. Creo que no es necesario repetir las palabras que él dijo, pero sí podemos con otras palabras aproximarnos a ese concepto de interés público. ¿Quién nos ayuda? Bueno, yo considero que el interés público son como las perspectivas que tienen las personas o toda la sociedad frente a una situación en común. Digamos, en el caso de los contadores, el interés público es como las personas nos ven a nosotros, nos captan, y que la información que nosotros suministramos es confiable para ellos en la toma de decisiones. Eso es. Son los aportes que espera la sociedad recibir de nuestro actuar. Cuando hablamos en el contexto internacional, por ejemplo, vemos que el interés público, para el caso de IFAC, está ligado a todas aquellas entidades que desarrollan funciones que afectan a un determinado grupo de la comunidad. Ejemplo, son de interés público todas las entidades que cotizan en bolsa, son de interés público bajo norma internacional. Bajo la norma nacional, ¿ese concepto es válido o no es válido? ¿Quién nos ayuda a entender eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Todas las entidades que cotizan en bolsa son de interés público? ¿Sí o no a nivel local? ¿Estamos de acuerdo? En el contexto internacional, ese es un interés público. Ahora, ¿es de interés público la actividad que desarrolla el profesional de la ciencia contable en la empresa X o en la empresa Y? ¿Es de interés público la actividad que desarrolla el contador como empleado del Estado o funcionario público?
Entonces, toda la tarea que cumple el profesional de la ciencia contable es de interés público. Y el interés público es eso que la sociedad espera de nosotros como profesionales. Es ese beneficio que espera recibir de una manera tangible o intangible, pero que sea beneficiosa para la sociedad. Miremos, según IFAC, ¿qué es eso del interés público? Dice IFAC que son todos los beneficios netos derivados de todas las cosas valoradas por los individuos y la sociedad en relación con cualquier acción, decisión o política. Entonces, todo eso que la comunidad espera que le aporte es el interés público. Y el contador está al servicio del interés público, antes que el empresario X o el empresario Y. Por eso el contador está obligado a actuar bajo parámetros éticos. Ahora sí, esos conceptos que miramos hasta el último interés público fueron los que la semana anterior nos comentó el doctor Abuchar y que nos estuvo explicando magistralmente paso a paso. Para esta sesión, como lo dijimos inicialmente, nos corresponde continuar hablando de algunas definiciones y aplicaciones del concepto de interés público, pero lo vamos a mirar desde otros ángulos, desde la información, desde la confianza pública y desde la fe pública. Empecemos por el concepto de información. ¿Qué importancia tiene la información para el contador público? ¿Y qué es información? La información es el alimento principal del contador. Por eso, cuando ustedes definen a la contabilidad, ¿cómo la definen? ¿Cómo es? ¿Cómo se define contabilidad? ¿Quién nos ayuda? Por favor, ¿qué significa? ¿Cómo definen ustedes el concepto de contabilidad? Es ante todo un sistema de información. Un sistema de información, y termina diciéndoles que fundamental para la toma de decisiones. Miren la importancia que tiene la información. Pero la información, a ver, vamos a colocar un ejemplo, a ver ustedes qué determinan. Yo les digo 50,000. ¿Eso qué información es? No, no es información. Bueno, entonces ahora les digo 50,000 acciones. ¿Eso qué es información? Ahora les digo, la empresa XYZ tiene 50,000 acciones de la empresa Ecopetrol con valor unitario de 50,000 pesos cada acción. ¿Eso les sirve como información a ustedes? Entonces, cualquier cosa no es información. Información es la sumatoria de datos que tiene sentido para el desarrollo de una actividad, en este caso para nuestra profesión. Miremos también frente a lo que opinan algunos autores sobre lo que es información. Por ejemplo, ¿qué nos dice Ruiz? Es el conjunto de datos que dan significado especialmente a las cosas y a los objetos a través de códigos y modelos. ¿Y eso qué nos dice para nuestra profesión? ¿En nuestro desempeño profesional utilizamos códigos y modelos? ¿Sí o no? A ver, un ejemplo de un modelo que usemos. El de la retención. ¿Qué? El de la depreciación.
Puede ser un modelo. ¿Qué es para ustedes desarrollar la contabilidad bajo normas internacionales de información financiera? ¿Qué es para ustedes desarrollar la contabilidad bajo el decreto 2649 y 2650? Los contadores, nuestra profesión se desarrolla siempre con referentes de códigos y modelos, y los estamos aplicando permanentemente. Miremos otro concepto de información. Nos dicen que es el conjunto de datos con significado. Miren que ya este señor acá le dice, tiene que tener algún significado, que estructura el pensamiento de los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo? Si esto nos dice que debe tener significados, ¿qué información es la importante para el contador en el desempeño de su profesión? ¿Qué significado debe tener esa información? Muy bien, pero en lo global, el significado que debe tener la información para el contador público es que ésta tenga valor económico. Si no tiene valor económico al contador, esa información para su profesión no le es útil. ¿Es claro? Entonces miren que cualquier información no es la que utiliza el contador. El contador utiliza información que tiene valor económico para desarrollar su actividad profesional. Otro concepto de información, según Ferrer, son datos acerca de algún suceso o situación que, organizados en un contexto determinado, tienen su significado, cuyo propósito es reducir la incertidumbre e incrementar el conocimiento acerca de algo. ¿Eso nos aplica a la profesión? La tarea constante del contador público y del estudiante de contaduría es reducir la incertidumbre y ampliar el conocimiento. Mañana tienen ustedes examen de X asignatura. ¿Cómo se reduce la incertidumbre? ¿Y cómo se amplía el conocimiento? No es eso que dijo allá el señor. Es estudiando, como dijo la primera persona. Bueno, y cuando nosotros logramos tener esa información, ¿qué buscamos con esa información? Sabemos que actuamos en interés público, entonces ¿qué buscamos con esa información? ¿Qué es lo que ustedes, cuando están trabajando en su empresa, buscan con el trabajo que desarrollan a nivel contable? Encontrar la realidad económica, puede ser. También. También, sí. Sí, dinos. Sí, esa información que están dando ustedes, ¿qué busca? Esa información suficiente, ¿qué busca en ese interés público? Cubrir las necesidades que tengan los usuarios. Cubrir las necesidades de los usuarios, ¿sí?
Pero en lo macro, ¿qué es lo que busca? Busca lo que más se ha afectado en la profesión. Lo que más se ha afectado en la profesión es la confianza. Y cuando ustedes trabajan en su empresa, hacen sus cosas bien, hacen el trabajo ceñidos a la norma, lo único que están buscando en el fondo es generar confianza. Y esa es la tarea fundamental del contador, del estudiante de contaduría. Buscar la manera de generar confianza para que su trabajo pueda realmente cumplir con la tarea fundamental que tiene, que es ¿cuál? ¿Cuál es la tarea fundamental del contador público? Sí, dilo. Claro que sí, dar fe pública. ¿Será posible dar fe pública sin que se tenga confianza en ese dador de fe pública? Seguramente se da alguna información, pero no una información que genere confianza en la sociedad, una información que genere confianza en ese interés público que es la razón de ser de la profesión. Entonces, ¿qué es la confianza? Hoy estamos hablando de definiciones y aplicaciones del concepto de interés público. Todas estas derivaciones que hemos hablado desde lo público hasta donde damos confianza y luego fe pública, forman parte del interés público. Entonces, ¿qué es eso de confianza? Transmitir seguridad a los usuarios. Transmitir a toda la sociedad, a quien requiera la información. Eso es confianza. La confianza es creencia. Miremos qué nos dicen acerca de la confianza. ¿Qué es la confianza? Es la cualidad que tienen especialmente los seres humanos de creer con seguridad y tener certeza que una situación o actividad va a funcionar de determinada manera. Eso es lo que hemos perdido en la sociedad o en determinada parte de la comunidad empresarial, que han perdido la confianza en el contador público por aquellos actos donde algunos pocos se han visto involucrados y que le causan daño a toda la profesión, a todos nosotros, y todo ese daño que causan sencillamente está minando la confianza social. Esa confianza que debemos recuperar y que ustedes, los nuevos contadores, los jóvenes, los futuros profesionales, deben jalonar todos los días. También dice que la confianza es creer en uno mismo y en otras personas. Por supuesto que para poder generar confianza en otros, lo primero es creer en mí, creer en uno mismo. Cuando cree en usted, seguramente los resultados que va a tener son válidos. Un ejemplo sencillo para que los toca a la mayoría, les ha tocado en algún momento. Cuando ustedes estudian y tienen confianza, el resultado del examen es igual que cuando estudian y tienen dudas. La duda siempre asesina la confianza. Y después que hemos generado ese resultado poco agradable, decimos, yo sabía cuál era, pero la duda, como no tenía confianza en mí mismo, por supuesto que cometí errores. La sociedad espera del contador público que genere confianza. Entonces, Luhmann dice que la confianza pública es la voluntad manifiesta entre miembros de una comunidad para actuar en determinada manera,
de modo que se reduzca la incertidumbre y se preserve la armonía comunitaria, según parámetros establecidos por la sociedad. Aquí hay parámetros, hace referencia al alumno. ¿Cuáles son los parámetros establecidos por la sociedad para el desempeño del contador público? ¿Bien? A ver, lo que tú dices es válido y realmente cuando hablamos de la confianza estamos hablando sencillamente de la necesidad de conocimiento que requiere el contador. La confianza se logra a través del conocimiento. Mira un dato que tienes que tener en cuenta para futuro. Actualmente en Colombia hay 186.000 contadores aproximadamente registrados. De esos 186.000, ni siquiera el 1% ha cometido actos de corrupción. No llega ni siquiera al 1%. ¿Cuál es el problema? Cuando ustedes leyeron en la prensa ese titular que decía contadores de los NULE en la mira, ¿qué sintieron? ¿Eso afectó a las dos personas que trabajan con los NULES o afectó a la profesión? Eso es lo que a eso estoy haciendo referencia. Aquí, los contadores no somos corruptos. Ni siquiera el 1% se ha involucrado en actos de corrupción. Pero cuando eso llega a un conocimiento colectivo de la sociedad, va en detrimento de la profesión. Entonces a eso se debe el ejemplo que tú colocas. Seguramente el profesor de matemáticas ni siquiera conoce a los contadores, pero se volvió vox populis el contador involucrado en actos de corrupción. ¿Y por qué el contador es el que sale en los medios de comunicación? Porque es la profesión que da fe pública. Si un administrador de empresas comete una irregularidad, seguramente la conoce el grupo donde está actuando. Cuando un contador público comete una irregularidad,
la conoce la sociedad. Porque el contador público se espera que actúe en interés público y que siempre actúe con equidad, con coherencia, con transparencia, con honestidad. A eso hago referencia, a eso es lo que hago énfasis, en el sentido de buscar que cada vez nuestra profesión, con ustedes, los jóvenes contadores, sea digna de ubicarse en un sitial que la sociedad se sienta tranquila de lo que el contador le ofrece. Entonces, si la confianza es tan importante para el contador, ¿cuál es el papel de la ética como generadora de confianza? ¿Cuál creen ustedes que es el papel de la ética? ¿Cómo la ética ayuda a construir confianza? Que no sean los mismos de siempre los que participan. La ética ayuda a construir confianza cuando el contador público, para el caso particular, actúa dentro de los principios y valores que están establecidos para cumplir el deber. Y dentro de esos principios y valores está una obligación moral, y es ceñirse a la norma, ceñirse al cumplimiento, ceñirse a lo establecido y no dejarse desviar por aquellas invitaciones que a veces se hacen de algunos escenarios. Entonces miremos otro concepto sobre la ética como generadora de confianza. O sea, ¿cuál es el papel de la ética como generadora de confianza? Primero que todo, comprometer a las personas para actuar bien en todas las circunstancias y a lo largo y ancho de la vida. Difícil cosa, ¿cierto? Pero allá tenemos que apuntarle a los contadores. Actuar con fundamentos éticos en todo momento y durante toda la vida. Garantizando el cumplimiento de sus responsabilidades, especialmente en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo laboral y en lo profesional, ayudando a fortalecer el trabajo de equipo, la equidad y el bienestar para todos. Detengámonos un poquito en esto del trabajo en equipo de los contadores, que es una de las exigencias que hace la ética para cumplir cabalmente nuestra tarea. ¿Será que los contadores trabajamos en equipo? Hablando en lo macro, ¿no? ¿Será que los contadores pensamos profesionalmente en aplicar la equidad con nuestros colegas? Difícil, pero ese es el cambio que ustedes deben hacer. Ese es el cambio que le corresponde a cada uno de ustedes hacer como futuros contadores. Aprender a trabajar en equipo, entender que el otro contador es tan importante como usted, entender que nadie se las sabe todas, pero cuando consulto con mis colegas puedo enriquecerme en conocimiento y poder mejorar el trabajo que desarrollo en determinado sector. Entender que cuando ayudo a mi compañero estoy ayudándome a mí mismo y a la profesión. Por lo tanto, hay que buscar la manera de fortalecer la equidad, el trabajo de equipo y la coherencia en el actuar. Bueno, llegamos a un tema que ahí sí los contadores todos nos vamos a escuchar, creo que en unísono. ¿Y qué es eso de la fe pública? Bueno, primero, ¿qué es la fe? ¿Qué es fe? Dime. ¿Qué es creer? ¿Qué más?
A ver, la fe no es fácil de explicar. Es un concepto que puede ser muy puntual, pero también puede ser muy etéreo. Y realmente es lo que le da confianza a la sociedad. Cuando hablamos de fe, simplemente podemos mirarlo en dos contextos: en el contexto de lo sobrenatural y en el contexto de lo natural. Cuando hablamos del contexto de lo sobrenatural y hablamos de fe, estamos hablando de creer en algo o en alguien que sabemos que hace las cosas de una manera mejor que nosotros. En este caso, para un contexto desde lo religioso, le llamaríamos Dios. Aquí creo que la mayoría de los que estamos acá creemos en Dios. Y creemos en Dios porque confiamos en Dios. Eso pasa en el contexto particular. Cuando se trata de lo terrenal, la fe es la creencia que tenemos en alguien o en algo o en alguna autoridad. Ejemplo, vamos a mirar el único billete que tengo aquí. Este es un billete ¿de cuánto? Allá dicen de 50,000. ¿Por qué creen ustedes que este es un billete de 50,000 pesos? Ustedes creen que este es un billete de 50,000 pesos porque una autoridad lo dijo. Por eso, si esa autoridad, que en el caso colombiano es el Estado, hubiera dicho que un chulito equivalía a 50,000 pesos, todos tendríamos un chulito y con eso hacíamos intercambio. Entonces, la fe es esa creencia en la confianza que deposita una determinada autoridad. Entonces, ¿qué es la fe pública? Es la creencia que tiene la sociedad en que el actuar del contador público genera confianza suficiente para creer que sus actos se ajustan a la realidad. Por eso es que la confianza es tan frágil, porque la fe que decimos dar los contadores públicos no tiene cimientos si no generamos confianza, si no generamos confianza social. Si la sociedad no cree en lo que hacemos, nuestra fe pública pierde vigencia, no tiene sentido. Por eso es tan importante que fortalezcamos la confianza social. Entonces, para algunos autores como Bernate, la fe pública es la confianza colectiva que surge en la comunidad frente a aquellos actos, signos, valores, objetos o documentos emanados de la autoridad. En el caso de los contadores, ¿quién es la autoridad? ¿Quién? ¿Quién es la autoridad? La autoridad es el contador. Es que ni siquiera creemos que nosotros somos la autoridad. Lo que hace el contador, lo hace con autoridad. Se están preparando ustedes aquí es para tener autoridad para dar fe pública. Para eso se están preparando. Si se tratara de políticas públicas, ¿quién es la autoridad? La entidad que genera esas políticas públicas. Si se trata de normas de aplicación general a nivel Colombia, por decir algo, ¿quién es la autoridad? El Estado, y así sucesivamente se va teniendo ese nivel de autoridad. Pero los contadores públicos somos una autoridad frente a lo que hacemos. Para la sociedad representamos eso, una autoridad que le genera confianza que esa decisión que va a tomar en materia especialmente de lo económico se ciña a la realidad. Y esa autoridad solamente se logra a través de la confianza, que es lo que estamos perdiendo.
Para otros autores, como un padre, por ejemplo, ¿la confianza qué es? Es la que prestan los ciudadanos a determinadas formas, objetos o actividades. Es lo que estamos diciendo. Confianza no es otra cosa que creer en que el referente que tenemos, en este caso los contadores, está actuando ceñido a la realidad. Por otro lado, también nos dicen que, y esto que nos toca a los contadores, la fe pública no consiste solamente en generar confianza, hay que ir más allá, y ese más allá es el que a veces nos coloca en dificultades a los contadores, y ese más allá es que el actuar del contador sirve como medio de prueba, y al servir como medio de prueba y causar una defraudación a la confianza que tiene la sociedad en nosotros, es lo que nos pone al margen de la ley y es lo que nos lleva a eso, en este caso particular, que se llaman delitos contra la fe pública. La fe pública es un bien de las naciones y que está tutelado por el Estado precisamente para que quien dé fe pública sea digno de confianza. Entonces, para este caso, ¿alguien nos quiere ayudar a entender qué es delito? Si hablamos de delitos contra la fe pública, ¿qué es delito? Bueno, miremos entonces rápidamente, ¿qué es un delito? Es la contravención de la orden o prohibición impuesta por la ley. Quien se sale de las normas que establece la ley y considera que están contraviniendo de una manera drástica a la mayoría o a la sociedad, puede estar inmerso en un delito. También nos dice que todo hecho al cual el ordenamiento jurídico le ascribe como consecuencia una pena, eso es un delito. Dentro de la fe pública, los delitos que más se cometen son falsificación de la moneda, los contadores poca injerencia tenemos en él, falsificación de sellos, efectos oficiales y marcas. Para todos es el concepto de efectos oficiales, es claro. ¿Qué son efectos oficiales? Los efectos oficiales hacen referencia a las estampillas. Este que nos compete a todos y es el que tiene a muchos de nuestros colegas en dificultades por ahí en esos sitios que llaman modelo y llaman picota, y es la falsedad en documentos. Esta falsedad en documentos tiene un capítulo especial en el Código Penal colombiano y está detallado en qué manera el contador puede involucrarse en estos delitos. Miremos algunos de ellos, como la falsedad ideológica en documento público. ¿El contador puede verse inmerso en este delito? Sí, en muchas ocasiones cuando actúa como revisor fiscal. Este es un delito que lo cometen los funcionarios públicos. Si se logra demostrar que el contador público cuando actuó estaba cumpliendo o estaba ejerciendo funciones públicas, puede estar inmerso en él. Todos sabemos que el contador público, especialmente cuando ejerce como revisor fiscal, es un agente del Estado, ¿cierto? Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Miremos otro, la falsedad material de documento público. Otro, obtención de documento público falso. El número que está al lado son el rango de pena que tiene en meses. Ejemplo, entre 64 y 144, entre 48 y 108 meses, así sucesivamente. Falsedad en documento privado, uso de documentos falsos, ¿sí? Falsedad ideológica es cuando sencillamente actuando con la función que nos da el Estado, hacemos o realizamos actos que distorsionan la confianza que tiene un colectivo social. Entonces, a través de eso, normalmente es un delito que lo cometen los funcionarios del Estado,
no es particular de los contadores, pero cuando ejerzo como revisor fiscal, que en algunas ocasiones cumplo como agente del Estado, puedo verme inmerso en ello. La destrucción, impresión, ocultamiento de documentos públicos. Está eso que sucede con esa entidad. La destrucción, supervisión, ocultamiento de documentos privados. Miren que inclusive hay una diferencia en las penas. Ahora finalmente, porque ya Aleja me está haciendo que hay que terminar, miremos algunas claves a tener en cuenta para la vida y el ejercicio de la profesión. Son cosas que tenemos al alcance todos los días y que simplemente las voy a mencionar acá para que cada quien en la medida en que pueda las interiorice. Lo fundamental es tener conocimiento, satisfacción personal, salud, buenas relaciones y un estado mental positivo. El dinero llega por añadidura. Lo que vimos antes de los delitos, casi todos están ligados al factor dinero. Entonces, no es que el dinero no sea importante. Cuando el contador público actúa con conocimiento y con sujeción a la norma, el dinero llega. Sobre todo cuando el contador público tiene un estado mental positivo. Y lo que siempre les he dicho a los estudiantes, ¿por qué hablo siempre del estado mental positivo? Porque cuando tengo un estado mental positivo, pienso positivamente. Y todos sabemos que el pensamiento cambia el sentimiento, y el sentimiento cambia el comportamiento. De la manera que pensamos, nos sentimos, y de la manera que nos sentimos, nos comportamos. Si usted piensa que es un contador de alta calidad, de alto calibre, así se va a comportar. Si usted piensa que es un generador de confianza pública, así se va a comportar. Por lo tanto, la invitación es a que mejoremos en ese sentido. Lo importante para la profesión es aprender haciendo. Y este aprender haciendo radica en que no debemos pensar que lo que escuchamos hoy aquí, bueno, regular, malo, como sea, se quede simplemente en el vacío. Es que lo interioricemos, que forme parte de nosotros y que podamos realmente aplicarlo día a día. ¿Alguna inquietud que haya hasta este momento? ¿Preguntas? Dejamos aquí mientras lo leen los otros apuntes, pero creo que este espacio está hasta las 8 de la noche. Yo sé que la actividad es para 4 horas, pero aquí en la universidad se programó para 2 horas. Les agradezco su asistencia y espero que nos veamos dentro de 8 días.